Como podemos observar, estamos frente a la ficha descriptiva de la categoría 3, anexo número 2C, ficha descriptiva de la categoría 3, proyecto de investigación, acción participativa para la innovación educativa. En este caso es importante conocer los criterios y los indicadores para ir registrando cada uno de los campos. Vamos a empezar de criterio de intencionalidad. El primer indicador pide identificar el problema de investigación como resultado de una práctica dialógica reflexiva del equipo investigador, para lo cual tenemos dos recomendaciones que no debemos perder de vista para describir este indicador. Es importante entonces describir con claridad y coherencia el problema a investigar como resultado de la práctica dialógica reflexiva. Asimismo, identificar las causas que lo generan y cómo afectan a los actores del contexto educativo. En ese sentido, es muy importante sustentar con referencias y fuentes correspondientes que evidencian la existencia del problema. Una segunda recomendación se refiere a las evidencias, es decir, ¿qué evidencias debemos registrar en este indicador? Resultados de la evaluación diagnóstica. En este caso es muy importante revisar los resultados que anualmente realizamos nosotros al inicio del año escolar. Actas de evaluación o informes de evaluación de desempeño de los estudiantes del último año. En este caso debemos registrar o adjuntar de 1 a 5 evidencias. Estas evidencias tienen que estar registradas en Google Drive y registrar el enlace en este campo. ¿Bien? Pero es muy importante esta recomendación. Asegúrese de que el enlace sea accesible, o sea, el enlace de Google Drive, compartido con permiso de visualización. Verifique que los documentos estén claramente identificados para facilitar su revisión. Muy bien. Si bien es cierto, en este indicador nos pide caracterizar con claridad, ¿no es cierto?, y coherencia el problema a investigar, identificando causas y cómo afectan a los actores educativos, también es importante describir el contexto del que parte el problema. Identificar el problema, en este caso, puede ser a través de una observación o como también revisando los resultados de la evaluación diagnóstica que arrojan datos cuantitativos. En otras palabras, la descripción de la identificación del problema de investigación debe contener 4 elementos. Contexto del que parte el proyecto, las evidencias que deben estar descritas con datos cualitativos y datos cuantitativos, las causas que originan el problema y que afectan a los actores educativos y el impacto. ¿Cómo afecta este problema a los actores educativos, sobre todo en el desempeño de los estudiantes? Veamos entonces ahora el segundo indicador. Pero antes de pasar al segundo indicador, debemos guardar. En esta pestaña roja dice guardar y debemos hacer un clic para guardar lo que nosotros hemos registrado. Veamos el segundo indicador. Justificar el problema de investigación identificando que esté conectado con el contexto educativo. Nuevamente,
no perder de vista la recomendación. En este caso es importante sustentar de manera precisa y detallada por qué ha sido importante abordar el problema de investigación, identificando, conectado con el contexto educativo. ¿En qué medida la investigación contribuye a mejorar el aprendizaje de los estudiantes? En este ejemplo, el primer párrafo se sustenta por qué ha sido importante abordar el problema del bajo nivel de comprensión lectora en el marco de IAP. Adquiere una importancia estratégica para generar mejoras sostenibles en el aprendizaje y promover cambios en el contexto educativo. Este problema no solo afecta el desempeño académico actual de los estudiantes, sino que también limita su capacidad futura para desenvolverse de manera autónoma y crítica en una sociedad cada vez más demandante de habilidades lectoras avanzadas. Como podemos observar, en este primer párrafo se sustenta por qué ha sido importante abordar el problema. Veamos el segundo párrafo. El desarrollo de la comprensión lectora se concibe como un eje transversal que habilita a los estudiantes para enfrentar desafíos educativos y sociales en un mundo globalizado. Según Solé, enseñar estrategias de lectura implica no solo mejorar las habilidades técnicas, sino también dotar a los estudiantes de herramientas cognitivas que les permitan interpretar, analizar, transformar la información de manera cognitiva, de manera significativa. Como podemos observar o escuchar, en este segundo párrafo se sustenta fuentes confiables que respaldan la investigación, es decir, fuentes referidos a la literatura existente. Y en el último párrafo se sustenta cómo la investigación, acción participativa, puede contribuir a mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Veamos, desde esta perspectiva, mediante la investigación, acción participativa, se promoverá la mejora de la práctica pedagógica y la realidad de la escuela mediante la integración de los distintos actores educativos. No solo en la identificación del problema, sino también en fortalecer el tejido colaborativo dentro de la escuela. Entonces, para describir la justificación del problema es importante tomar en cuenta tres elementos. ¿Por qué ha sido importante abordar el problema? Y cómo la investigación, acción participativa puede contribuir a mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Y es importante, en esa línea, sustentar fuentes confiables que respalden la investigación. En este caso me refiero a la literatura. Bien, entonces tenemos aquí un ejemplo y vamos a guardar. Siguiente indicador. Formular la pregunta de investigación principal y secundarias de la investigación. En otras palabras, en este indicador nos está pidiendo que debemos formular la pregunta de investigación, o sea, pregunta principal y preguntas secundarias. Pero antes de analizar un ejemplo, no debemos de perder de vista de que la pregunta principal guía la investigación de manera práctica y transformadora. La pregunta principal guía la investigación de manera práctica y transformadora, orientando acciones y reflexiones hacia un cambio esperado. Mientras las preguntas secundarias de investigación
ayudan a comprender y profundizar los distintos elementos de la pregunta principal. Estos elementos se desagregan de esta pregunta principal. Eso no debemos de perder de vista. Asimismo, la pregunta principal y las preguntas secundarias deben estar relacionados con el problema de la investigación. Bien, entonces, veamos ahora un ejemplo de cómo se formula la pregunta de investigación. Pregunta principal. ¿Cómo las estrategias pedagógicas participativas pueden contribuir a mejorar el nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer grado de educación secundaria de la institución educativa César Vallejo de la UGEL 1 San Juan de Miraflores? Esta pregunta está alineada con la identificación del problema, que destaca el bajo nivel de comprensión lectora, y con la justificación que resalta la necesidad de intervenir de manera estratégica y para generar un impacto sostenible en los aprendizajes en el contexto educativo. Veamos ahora preguntas secundarias. De esta pregunta principal se han desagregado 4 preguntas secundarias. Y cada una de estas preguntas están alineadas a la pregunta principal. Veamos entonces, ¿cuáles son las principales dificultades que enfrentan los estudiantes de primer grado de secundaria en la comprensión lectora dentro de la institución educativa César Vallejo de la UGEL 1 San Juan de Miraflores? Estas preguntas, por ejemplo, o esta pregunta, busca identificar las barreras y problemas específicos que los estudiantes encuentran al intentar comprender los textos. Entender esas dificultades es esencial para diseñar estrategias pedagógicas adecuadas que aborden las necesidades reales de los estudiantes. Veamos ahora la segunda pregunta secundaria. ¿Qué estrategias pedagógicas participativas han demostrado ser más efectivas en el desarrollo de la comprensión lectora en contextos educativos similares a la institución educativa César Vallejo? Esta pregunta tiene como objetivo explorar y revisar las estrategias pedagógicas que han mostrado resultados positivos en situaciones educativas parecidas. Veamos ahora la penúltima pregunta. ¿Cómo influye la participación activa de los estudiantes, docentes y familias en la mejora de la comprensión lectora en el aula de primer grado de secundaria? El objetivo de esta pregunta es examinar el impacto de la participación colectiva en el proceso de aprendizaje. Esto incluye el papel que juega la familia en el apoyo a las actividades de lectura en casa, así como la interacción entre docentes y estudiantes dentro de aula. Finalmente, tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué cambios en los hábitos y actitudes hacia la lectura se observan en los estudiantes después de implementar estrategias pedagógicas participativas en su proceso de aprendizaje? Esta pregunta, por ejemplo, busca evaluar el impacto de las estrategias en los hábitos y actitudes de los estudiantes hacia la lectura. En otras palabras, se pretende identificar si la implementación de estas estrategias no solo mejora la comprensión lectora, sino también genera un cambio en la forma en que los estudiantes perciben la lectura, favoreciendo el desarrollo de un hábito lector a largo plazo y promoviendo una actitud positiva frente a la lectura como herramienta de aprendizaje. Como se puede observar, las preguntas secundarias permiten abordar distintos aspectos del problema de investigación, facilitando la recopilación de datos y el análisis de las posibles soluciones
desde una perspectiva participativa y contextualizada. Por ello, es muy importante la formulación de la pregunta principal, porque la pregunta principal es la que guía la investigación. Entonces, va a depender de la pregunta qué es lo que queremos investigar. Va a depender, si bien es cierto, la pregunta de investigación está alineada, relacionada con el problema, pero la pregunta de investigación, la pregunta principal, es la que va a determinar o la que va a guiar la investigación de manera práctica y transformadora. Es la que va a orientar las acciones de manera reflexiva hacia el cambio que deseamos alcanzar. Por eso, antes de formular, debemos reflexionar en equipo. Docentes, directivos, y de lograr la participación de estudiantes sería genial, porque nuestra investigación va a depender de la forma como vamos a formular nuestra pregunta principal. Entonces, ya teniendo la pregunta principal y las preguntas secundarias, vamos a guardar este campo. Ahora vamos a pasar al siguiente indicador. ¿Qué es lo que nos pide en este indicador? Hay que recordar que seguimos todavía en el criterio de intencionalidad. Hay que recordar que la intencionalidad tiene 4 indicadores. Identificación del problema de investigación, justificación del problema de investigación, formulación de pregunta, que acabamos de realizar un ejercicio, y ahora vamos a formular el objetivo principal y secundarios de la investigación. Acción participativa que guarde relación con el problema y justificación de la investigación. En la misma lógica de la pregunta principal, es importante tener claridad en relación al objetivo. Estamos hablando de una declaración clara y concisa que define lo que buscamos lograr con el objetivo. En ese sentido, la formulación del objetivo principal debe ser clara y precisa, viable y medible, viable y medible. De hecho, tanto la pregunta principal como las preguntas secundarias, de hecho, el objetivo principal, mejor dicho, y los objetivos secundarios deben estar relacionados con el problema y la justificación de investigación. Veamos entonces un ejemplo del objetivo principal. Analizar cómo las estrategias pedagógicas participativas pueden contribuir a mejorar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de primer grado de secundaria de la institución educativa César Vallejo de la UGEL 1 San Juan y Miraflores. Como podemos analizar, este objetivo apunta a comprender el impacto de las estrategias participativas en la mejora de la comprensión lectora, evaluando cómo estas intervenciones pueden generar un cambio tanto en las competencias lectoras como en la actitud de los estudiantes hacia la lectura. Y, por supuesto, fomentando una mayor implicación en su aprendizaje. Por otro lado, cabe mencionar que este objetivo está alineado, está relacionado con la pregunta principal. Eso no debemos de perder de vista. Por eso es que uno de los criterios de investigación-acción es consistencia, porque tiene que haber consistencia entre
Pregunta entre problema, pregunta principal y objetivo principal. Veamos ahora objetivos secundarios. Los objetivos secundarios explican las acciones concretas y alcanzables orientadas a la comprensión, intervención y transformación del problema principal. En ese sentido, estas preguntas mejor dicho, estos objetivos secundarios tienen que estar también relacionados con el objetivo principal y con las preguntas secundarias. Veamos entonces el primer objetivo secundario. Identificar las principales dificultades que enfrentan los estudiantes de primer grado de secundaria en la comprensión lectora dentro de la institución educativa César Vallejo de la UGEL 1 San Juan de Miraflores. Este objetivo, esto es muy importante, parte de análisis de este objetivo, ¿ya? Busca conocer a fondo las barreras que los estudiantes encuentran al intentar comprender textos, permitiendo una intervención más precisa y enfocada. Segundo objetivo, investigar las estrategias pedagógicas participativas más efectivas en el desarrollo de la comprensión lectora en contextos educativos similares, con el fin de adaptarlas y aplicarlas en la institución educativa César Vallejo. Este objetivo tiene como finalidad identificar enfoques exitosos que se hayan implementado en contextos similares para adaptar las mejores prácticas a la realidad de la escuela en cuestión. Siguiente objetivo, analizar el impacto de la participación activa de estudiantes, docentes y familias en la mejora de la comprensión lectora en el aula de primer grado de secundaria, promoviendo una colaboración más estrecha entre los diferentes actores educativos. Este objetivo pretende evaluar cómo la colaboración y el involucramiento de los actores clave pueden potenciar los procesos de aprendizaje, enfocándose en la participación de todos los involucrados. Finalmente tenemos evaluar los cambios en los hábitos y actitudes hacia la lectura de los estudiantes después de la implementación de las estrategias pedagógicas participativas con el fin de fomentar una estrategia positiva hacia la lectura y el aprendizaje autónomo. Este objetivo, en la misma lógica que los demás objetivos secundarios, busca medir los efectos de la estrategia en la formación de hábitos lectores y la transformación de la actitud de los estudiantes hacia la lectura, promoviendo el desarrollo de un hábito continuo y significativo. Muy bien. Dicho eso, entonces, los objetivos secundarios, ¿no? Tal como hemos revisado, tal como hemos analizado, explican las acciones concretas y alcanzables orientadas a la comprensión, intervención y transformación del problema principal. Bien, entonces, al igual que los campos anteriores, a medida que nosotros vamos registrando, también vamos guardando. Lo que sí debo enfatizar es que no debemos perder de vista de que cada uno de estos objetivos, tanto objetivo principal y los objetivos secundarios, están relacionados con el problema principal y el problema secundario. Mejor dicho, con pregunta principal y preguntas secundarias. Las preguntas secundarias y las pregunta principal y pregunta secundaria están alineados con el problema y la justificación de investigación. De esta manera, entonces, hemos terminado con el primer criterio de intencionalidad. Hay que recordar una vez más que este criterio trae 4 indicadores. Identificación o identificar el problema de investigación como resultado de una práctica dialógica reflexiva del equipo investigador.
justificar el problema de investigación, identificando que esté conectado con el contexto educativo. Formular la pregunta de investigación principal y secundaria de la investigación y formular el objetivo principal y secundario de la investigación que guarde relación con el problema y justificación de la investigación. Ahora bien, vamos a pasar al criterio de participación. ¿Qué nos pide el primer indicador, el criterio de participación? Identificar a los principales actores del equipo de investigación, describiendo el rol que cumplirán en el desarrollo de la investigación. En este caso, debemos explicar con mucho detalle y coherencia a los principales actores del equipo de investigación, describiendo el rol y las funciones que cumplen o que cumplirán en el desarrollo de la investigación-acción en el marco del desarrollo y ejecución de la investigación-acción participativa. Es importante, estimados colegas, no perder de vista de que la investigación, de que en el marco de la investigación-acción participativa, todos los actores educativos son sujetos activos. En este caso, son co-investigadores. El director, docentes, estudiantes y también la familia, o sea, padre de familia. Todos son co-investigadores. En ese sentido, es importante establecer los roles. El docente responsable, por ejemplo, puede liderar el proyecto. El docente responsable de investigación-acción lidera el proyecto desde la planificación, implementación, análisis de datos y reflexión. Entonces es importante describir el rol que va a asumir el docente responsable de investigación-acción participativa. En esa misma línea, el equipo de docentes o equipo de docentes investigadores. Es importante también establecer el rol. ¿Cuál va a ser el rol, para la redundancia, de equipo de docentes investigadores? De los estudiantes. Los estudiantes, en el marco de la investigación-acción participativa, reflexionan sobre su desempeño, plantean su perspectiva, participando en la ejecución de las actividades relacionadas a la lectura, por ejemplo, o proporcionan retroalimentación sobre su aprendizaje. O sea, en otras palabras, los estudiantes tienen un rol activo en el marco de la investigación-acción participativa, de manera que es importante definir el rol de los estudiantes. Las familias. Es importante definir el rol de las familias. En este caso, las familias pueden apoyar con la creación de un ambiente adecuado para la implementación del proyecto, que pueden ser en este caso en la escuela, y pueden también colaborar con el seguimiento de los progresos de sus hijos, en coordinación con el director de la institución educativa y con los docentes, tutores. Bien, entonces es importante identificar a los principales actores del equipo de investigación. Dicho eso, entonces, habiendo ya registrado, identificado los principales actores y habiendo establecido los roles de cada actor como parte de investigación acción participativa, como parte del equipo que está implicado en la investigación acción participativa, vamos a ir guardando. Veamos entonces qué nos pide el segundo indicador del criterio de participación. Mencionar las estrategias para fomentar la participación y reflexión dialógica de los actores de la investigación en el marco de IAP. En este caso, debemos presentar de forma detallada, ordenada,
y coherente las estrategias que fomentan la participación y reflexión dialógica de los actores del equipo de investigación acción participativa. En este caso, es importante en todo caso identificar cuáles son esas estrategias que se ha gestionado para fomentar la participación y reflexión de todo el equipo. Puede ser, por ejemplo, una estrategia, la organización de reuniones periódicas, ¿no? Entre todos los miembros del equipo investigador. O puede ser diálogos reflexivos en el aula con los estudiantes. Porque este diálogo reflexivo en el aula con los estudiantes ayuda, ¿no?, a promover la reflexión, la evaluación a nivel del equipo de estudiantes. Estos diálogos diseñados para los estudiantes se convierten en un agente activo de su propio aprendizaje. Pero no solamente los estudiantes, sino también quienes van a guiar este proceso son los docentes. Y como también en este espacio, en algunos casos, puede participar incluso el director de la institución educativa. Otra estrategia podría ser talleres y encuentros con las familias. Hay que recordar de que la familia, como un aliado principal del aprendizaje, también puede formar parte del equipo de investigación. Y finalmente, los círculos de diálogo entre estudiantes y docentes. Es una estrategia muy potente para poder reflexionar sobre la ejecución o desarrollo de investigación-acción participativa. Lo que estamos mencionando, en todo caso, son ejemplos referenciales. En todo caso, va a depender del equipo de investigación qué tipo de estrategia se pretende gestionar para fomentar la participación y reflexión dialógica de los actores de la investigación. En todo caso, en este campo es muy importante detallar de manera ordenada y coherente las estrategias que vamos a ir fomentando, las estrategias que vamos a ir gestionando para fomentar la participación y reflexión de los actores del equipo de investigación en el marco de la investigación-acción participativa. Lo recomendable es que estas estrategias de reflexión y participación se realicen en cada etapa o en cada fase de investigación-acción o en cada fase del procedimiento metodológico que más adelante vamos a mirar. O al inicio del año o al cierre de cada bimestre, ya la frecuencia deben determinar, en todo caso, a nivel del equipo, pero debe estar aquí, se debe mencionar aquí en este indicador. Se debe describir esa frecuencia de espacios de reflexión. Bien, entonces vamos guardando y ahora terminamos también con el criterio de participación. Hay que recordar que el criterio de participación tiene dos indicadores. Identificar a los principales actores del equipo de investigación, describiendo el rol que cumplirán en el desarrollo de la investigación y mencionar las estrategias para fomentar la participación y reflexión dialógica de los actores de la investigación en el marco de IAP. Ahora pasamos al criterio de consistencia. El primer indicador del criterio de consistencia nos pide describir
el procedimiento metodológico de la investigación-acción participativa para el logro de los objetivos de su investigación. Les recuerdo, estimados colegas, no perder de vista las recomendaciones. Las recomendaciones nos ayudan a clarificar cómo debemos describir cada uno de los indicadores. Por ejemplo, aquí nos dice, describen y explican con detalle y coherencia el procedimiento metodológico de la investigación-acción participativa vinculado al logro de los objetivos de la investigación. En esa línea es importante dar mayor precisión. El procedimiento metodológico de investigación-acción se realiza a través de un proceso cíclico y reflexivo. Planificación, una primera una primera fase, en otras palabras, de los cuatro, sería la planificación colaborativa, implementación, recolección y análisis de datos y reflexión. Es importante describir en cada una de estas fases las acciones específicas que corresponden. Cada una de estas fases, tanto la planificación, implementación, recolección y análisis de datos y reflexión, están interrelacionadas y se repiten en un ciclo continuo para la mejora del aprendizaje. Vuelvo a recalcar, estimados colegas, el procedimiento metodológico de investigación-acción participativa se realiza a través de un proceso cíclico. De hecho, aquí hemos hecho una pequeña descripción. El procedimiento metodológico de la IAP para abordar el problema de bajo nivel de comprensión lectora se desarrollará en 4 fases, claramente definidas. Pueden iniciar así, por ejemplo, redactando, ¿no? Comenzando con la planificación. En esta etapa, los actores educativos, incluidos docentes, estudiantes, familias y miembros de la comunidad, participarán en talleres y reuniones para diseñar estrategias pedagógicas específicas. Estas estrategias incluirán actividades como la lectura, lecturas guiadas, círculos de discusión en el aula y el uso de recursos tecnológicos, entre otros. Cada una de estas actividades se desarrollarán en un plan de acción, especificando objetivos, responsables y cronograma. En otras palabras, estamos hablando de un plan de acción, ¿no es cierto? Esta es la primera fase. La segunda fase ya es la implementación o acción. En esta fase se va a poner en marcha o ejecución todas las acciones que se han planificado en la primera fase. Y en la tercera vamos a ir recolectando y analizando los datos. Pero es importante aquí mencionar, en la segunda fase es importante incluso realizar el recojo de información, o sea, la observación, entrevistas, entre otras técnicas que se va a utilizar. Y en la tercera fase es la recolección de datos. Aquí se recopilará la información tanto cuantitativa y cualitativa para evaluar el impacto de las estrategias implementadas. Finalmente, a partir de los resultados de la evaluación, llegamos a la cuarta fase, que es la reflexión. Es en esta etapa donde se consolidarán los aprendizajes y donde se replanteará la mejora o la propuesta de mejora para fortalecer las competencias priorizadas. Bien, entonces, es importante en todo caso conocer este proceso cíclico que comprende 4 etapas. La sugerencia, estimados colegas, es no perder de vista este proceso
que estamos explicando. Bien, entonces guardamos y seguimos avanzando. Llegamos entonces al segundo indicador del criterio de consistencia. Describir las técnicas e instrumentos que se usarán para recolectar y analizar los datos en el marco de investigación-acción participativa. En este caso, debemos analizar, mejor dicho, debemos realizar una descripción detallada respecto a las técnicas e instrumentos usados para la recolección y análisis de datos en el marco de investigación-acción participativa, vinculado al logro de los objetivos de la investigación. En este indicador es importante no perder de vista la pregunta y el objetivo de investigación, porque las técnicas e instrumentos tienen que estar relacionados con la pregunta y el objetivo de la investigación. En ese sentido, aquí se ha puesto como ejemplo algunas técnicas. Por ejemplo, observación participativa, que es una técnica, ¿ya? Y el instrumento, en este caso, sería diario de campo. ¿Qué se puso aquí? ¿Cuál es la relación que se puso aquí? Durante las actividades de aula, los docentes registrarán las interacciones de los estudiantes, su participación en las dinámicas grupales y la efectividad de las estrategias pedagógicas aplicadas. Este instrumento permitirá captar detalles contextuales y comportamientos espontáneos que no se evidencian en otros métodos. Luego tenemos aquí otra técnica, entrevistas semiestructuradas. Instrumento, guía de entrevistas. Tenemos otro, grupos focales. Instrumento, guía de preguntas para grupos focales. Bien, entonces, las técnicas e instrumentos también tienen que estar alineados con la pregunta y los objetivos de investigación. En ese sentido, es muy importante, en todo caso, realizar una descripción detallada respecto a las técnicas e instrumentos que serán usadas para recolectar y analizar los datos. Dicho eso, entonces, ya, como ya hemos completado con ejemplos, vamos a ir guardando. No se olviden de guardar en cada campo. Eso no significa que ustedes no pueden modificar. Ustedes pueden modificar cuando eh, que quizás de repente quieren incorporar algunos otros elementos. Entonces, ustedes pueden modificar la información. Finalmente, tenemos el tercer indicador del criterio de consistencia. Presentar una matriz de actividades y responsabilidades en el marco de IAP vinculado al logro de los objetivos que involucre la participación de las actividades del equipo de investigación. En este caso es importante realizar de forma detallada y coherente una matriz de actividades en el marco de IAP. Hay que detallar las actividades responsables del cronograma. En este caso, las actividades tienen que estar relacionadas con los 4 momentos del procedimiento metodológico. Y no se debe perder de vista los 4 momentos del proceso cíclico que forman parte del procedimiento metodológico. Bien, entonces, ¿cómo vamos a ir completando aquí las actividades? Ustedes observan aquí donde dice agregar, una pestaña donde dice agregar actividades. Hacemos un clic y se abre este campo. En este campo vamos a ir registrando las actividades. Por ejemplo, vamos a poner aquí, realizar
reuniones periódicas. Realizar reuniones periódicas para reflexionar sobre los avances. Muy bien. Como responsables, vamos a colocar aquí equipo investigador. Cuando hablo de equipo de investigador, estoy hablando del director de la institución educativa, equipo de docentes, estudiantes y padres de familia. Cerramos paréntesis. ¿En qué mes podemos realizar? De repente empezamos en abril. Muy bien. Entonces guardamos. Inmediatamente se agrega una actividad. Aquí está. Realizar reuniones periódicas para reflexionar sobre los avances. Equipo investigador, director de la institución educativa, equipo de docentes, estudiantes y padres de familia. Muy bien. De esta forma hemos llegado a la recta final de la presentación de la categoría 3. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.